buenas noches. A nosotros nos corresponde el caso estudio de México. El grupo está conformado por Daniela Bustos, Alejandra Rodríguez y quien les habla, Natalia Orjuela. En primera instancia tenemos que el estado predominante en México es el Estado de la Unión, el cual se divide en el gobierno federal y en el gobierno de las entidades federativas. En cuanto a la regla fiscal del 2000 al 2018, su implementación o discrecionalidad, tenemos que en el año 2006 se aprobó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esta regla fiscal se reformó en el 2013, la cual estableció una regla estructural en el país. La reforma desarrolló una regla más fuerte y contracíclica al añadir a las reglas fiscales anteriores un tope al crecimiento del gasto y a la importancia de mejorar la posición fiscal del sector público presupuestario sin considerar con la inversión de Pemex, que es la compañía pública de petróleos mexicanos, la cual, pues, con el fin de lograr un déficit equivalente a 2.0 del Producto Interno Bruto, lo que significa una reducción de 0.4 puntos porcentuales con respecto a la regla fiscal anteriormente establecida, teniendo en cuenta los ingresos no petroleros para que el gasto público no dependiera del precio internacional del petróleo. La regla fiscal mexicana en sí es una regla sobre el balance del sector público, es decir, con la limitación del crecimiento del gasto se garantizó un presupuesto equilibrado en el mediano plazo y estimuló la mejora de la calidad del gasto. Esas enmiendas a la regla fiscal representaron un cambio importante en las finanzas públicas, ya que se eliminó el sesgo a incurrir en déficit al cual solía estar sujeta la política fiscal, además de equilibrar los requerimientos financieros del sector público. Asimismo, hay una cláusula de escape que permite déficits públicos transitorios en caso de que las condiciones macroeconómicas lo requieran de manera excepcional. Bueno, una vez reformada la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para establecer en México una nueva regla fiscal que mejorara los aspectos problemáticos de la regla anterior, esta regla fiscal alistó a México para avanzar hacia una regla de última generación, es decir, una regla fiscal estructural al estilo de la implementada en países como Chile, Noruega y Suiza. Una regla que podía solventar los problemas descritos de la regla anterior, al equilibrar el balance fiscal estructural, considerando lo que serían los ingresos y los gastos, si el Producto Interno Bruto se encontrará en su nivel potencial a lo largo del ciclo económico. Sin embargo, la regla fiscal mexicana no logró ajustar la política fiscal ante un cambio profundo de los ingresos públicos y de esa manera permitió un crecimiento de la deuda pública, la cual ha sido difícil de estabilizar. Finalmente, según la gráfica, en cuanto al comportamiento del gasto público, se puede evidenciar que este claramente ha tenido incrementos que no han sido muy representativos, pero que sí están prolongados a medida que transcurre el tiempo, hasta llegar al año 2017, donde vemos que empieza a descender, debido a la desaceleración productiva que hubo ese año en México, donde la reducción del gasto público reflejó, por decirlo así, una fragilidad de la situación financiera del gobierno mexicano y pues así se mantuvo parcialmente constante para el 2018. En relación a los impuestos, también se puede observar que estos van variando a medida que transcurre el tiempo. Efectivamente, se presenta un buen desempeño, como anteriormente se dijo, sin embargo, esto no significa que la regla fiscal sea eficiente, ya que por lo general lo adecuado es intentar aumentar los recaudos para poder compensar todo lo referido al gasto público, pero como se puede ver, los impuestos son bastante inferiores al gasto, dejando así posibles lugares a déficits fiscales. Bueno, hablando sobre los impuestos de México, bien sabemos que los impuestos se pueden separar por personas físicas y morales, donde los morales son personas que se identifican por una denominación o razón social. En cambio, las personas físicas son las personas naturales. Por otra parte, Giraldo de Stiglitz hace referencia a los impuestos directos e indirectos, donde los directos son progresivos y los indirectos son regresivos. Los principales impuestos federales en México son el impuesto sobre la renta, que se caracteriza por ser un impuesto directo debido a que las tasas de tributación son crecientes por niveles de ingreso. Como podemos ver, para las personas morales tienen una tasa fija del 30% y para las personas físicas varía de 1,92% a 35% dependiendo del nivel de sus ingresos. Por el contrario, existen impuestos indirectos, los cuales hacen referencia al IVA debido a que este impuesto es pagado por todos los consumidores a la hora de realizar una compra.
lo cual es equivalente al 16%. También existe el impuesto especial sobre productos y servicios, el cual está grabado por una clasificación en el cual pues se difiere entre productos y servicios y también sobre el sector de financiamiento. Aquí podemos ver que cada cuenta tiene su rango de contribución. De igual modo, el impuesto sobre automóviles nuevos es cobrado sobre el costo del vehículo, haciendo un impuesto directo. Como también podemos ver, el impuesto sobre automóviles nuevos va desde el rango pues, de precio de valor que tenga y este puede variar entre 5% al 17%. Y por último está el impuesto sobre depósito de efectivo, el cual se aplica al importe excedente de 15.000 pesos en los depósitos en efectivo realizados en las instituciones del sector financiero, ya sea por uno o por la suma de varios depósitos en el mes, haciendo referencia al 3%. Bueno, los impuestos pueden ser regresivos o progresivos, como lo muestra la tabla, clasificándose en niveles bajo, medio y alto. Para el primer impuesto, que es el impuesto sobre la renta, este es regresivo alto y progresivo alto, debido a que tiene una tributación tanto para personas morales con una tasa fija, lo que le atribuye una regresividad alta. Por el contrario, es progresivo alto, ya que tiene una diversificación de tarifas por su nivel de ingreso por personas físicas. El siguiente impuesto es el impuesto al IVA. Este es regresivo medio, debido a que tiene una excepción en los medicamentos fabricados con patentes. El siguiente impuesto es el impuesto especial sobre productos y servicios. Este impuesto es regresivo medio, debido a que estos dependen de la clasificación en la que se encuentra el producto o sector de fabricación, afectando las tarifas de cobro. El siguiente impuesto es el impuesto sobre automóviles nuevos. Este tiene una progresividad media, ya que aunque tiene diversificación de tarifas, estas no son tan altas y dependen del valor del auto. Y por último tenemos el impuesto sobre depósitos en efectivo. Este impuesto es regresivo medio, ya que tiene algunas excepciones. La participación del gasto en el PIB, como podemos ver en la tabla, centrándonos en el tema del gasto público en México, la distribución de acuerdo con el PIB para los años 2017 y 2018 fue el 17,70%, correspondiente al año 2017, y del 17,359% para el año 2018. Esos porcentajes sobre el valor total del PIB se logra evidenciar una disminución en el gasto público en el 2018 respecto al 2017, aunque no es mucha la variación. Este gasto presupuestal para México se divide en 4 secciones, las cuales son Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Fondos de Estabilización. En el desarrollo social se identifica la misma disminución que tuvo el total del gasto público, pues este pasó de tener 10,437% en el 2017 a tener 10,394% para el 2018. Esto con una variación negativa de menos 0,043%, constituyéndose pues como una redistribución del gasto. Por el contrario, la sección de desarrollo económico tuvo una distribución debido a que pasó de tener 4,923% para el 2017 a tener 5,136% para el 2018. O sea, una variación positiva del 0,213%. Al analizar cada cuenta del desarrollo social, se logra evidenciar que la protección ambiental, vivienda y servicios a la comunidad y protección social tuvieron un incremento de la variación, lo que da a entender que estos obtuvieron mayor atribución a su gasto. Como podemos tomar como ejemplo la cuenta de protección ambiental, la cual en el 2017 tuvo un presupuesto de 0,082% de participación. En cambio, en el 2018 le atribuyeron el 0,092%, teniendo una variación positiva del 0,009%. Por el contrario, la salud, recreación, cultura y otras manifestaciones sociales y además la educación obtuvieron un porcentaje negativo en su variación, pues dejaron de gastar en estas cuentas. Como podemos ver, estos años se dejaron de atribuir participación sobre el PIB para importantes cuentas como son la educación, en el cual pues en el año 2017 tenía un 3,151% de participación, en cambio en el 2018 tuvo el 0,44% de
participación tenía una variación negativa del 0,107%. Ok, dentro del comportamiento de la tasa de recaudo, la deuda pública y el déficit fiscal como proporción del Producto Interno Bruto durante el 2000 al 2018, podemos evidenciar que estas variables están relacionadas entre sí. En cuanto a deuda pública se refiere, fue bastante afectada en el año 2008 y 2009 por la recesión de la crisis hipotecaria de Estados Unidos. Además, esta ha observado un crecimiento importante en los últimos años debido a diversos factores económicos que han llevado a la necesidad de cubrir el déficit presupuestario a través del financiamiento, ya sea interno o externo. Externo, más concretamente con préstamos que otorgan los organismos multilaterales. Además, del año 2000 al 2008, antes de la crisis, no hubo un impacto tan significativo en la relación de esas variables, debido a que la economía de México se encontraba en este momento estable. Aunque la deuda pública y el déficit se ha incrementado desde el año 2008 con respecto a los periodos anteriores, podemos evidenciar que este incremento se elevó aún más en el periodo 2014 al 2018 debido al reflujo de la economía a nivel internacional. Para el año 2006 a 2007 podemos evidenciar un superávit y equilibrio fiscal, es decir, que los gastos fueron inferiores o iguales a los ingresos, tal como lo vemos en la gráfica. El porcentaje de la deuda es menor, pasando en el año 2006 de un 18,6% a un 18%. También podemos observar que para los años 2008 a 2009 el balance fiscal tuvo déficit, pasando de un 0,1% a un 2,2%, y asimismo el porcentaje de la proporción de la deuda pública con respecto al Producto Interno Bruto aumenta, pasando de un 21,1% a un 31,1%, aumentando un 10%, lo que conlleva a que si el porcentaje de participación del déficit fiscal aumenta, la participación de la deuda pública también tenderá a aumentar, ya que esto sucede cuando el Estado debe auxiliar los gastos necesarios. Finalmente, el recaudo nacional no cubre en su totalidad los gastos para solventar la deuda pública y el déficit. Como se puede observar en la gráfica, los ingresos del Estado están muy por debajo de la deuda pública, lo que complica estabilizar el balance estructural de la economía mexicana, dando lugar a que se incremente el déficit fiscal. Es decir, que si existe una relación eh, entre estas variables, debido a que si una está afectada, la otra también puede cambiar. En cuanto al rol del Estado, México tiene una economía mixta, es decir, participan entes gubernamentales y del sector privado. Esto en cuanto al sector de la salud y la educación, dando como resultado un rol activo del Estado. Bueno, en cuanto al gasto privado y el gasto público en salud, según el informe sobre el sector de salud de los mexicanos, el gasto privado entre el año 2000 a 2008 fue predominante, ya que en términos absolutos el gasto privado siguió una tendencia ascendente hasta 2007. Y para 2008 el ritmo al que crecía se interrumpió, presentando una reducción alrededor del 4%. Esto se dio debido a implementación de la protección financiera por parte del gobierno y el sistema de protección social de salud, lo que produjo una reducción del gasto directo del bolsillo de los ciudadanos. A partir del 2008, el sector público pasa a ser predominante gracias a todos estos sistemas que acapararon gran parte de la población. La organización del Sistema Nacional de Salud está de la siguiente manera. Por sector, el cual es público-privado, los fondos, los cuales son gobierno federal o estatal, empleadores, individuos, trabajadores, los compradores, los cuales son las instituciones de salud o aseguradoras, los proveedores, los cuales consisten en instituciones de salud, clínicas, hospitales, que también pueden ser públicas y privadas, y por último los usuarios, que son los trabajadores formales, familias, empleados informales o población con o sin capacidad de pago. El sector público comprende a las instituciones de seguridad social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Petróleos Mexicanos, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de la Marina y otros, que prestan servicios a los trabajadores del sector formal de la economía y a las instituciones que protegen o prestan servicios a la población sin seguridad social, dentro de los que se incluyen el Seguro Popular de Salud, la Secretaría de Salud,
los servicios estatales de salud y el programa IMSS Oportunidades. Para el sector privado, este presta servicios a la población con capacidad de pago. El financiamiento de estas instituciones se pagan, de las instituciones de seguridad social, provienen de tres fuentes. La primera fuente son las contribuciones gubernamentales, la segunda son las contribuciones del empleador y la tercera son contribuciones de los empleados. Estas instituciones prestan sus servicios en sus propias instalaciones y con su propio personal. Tanto la Secretaría de Salud como los CESA se financian con recursos del gobierno federal y los gobiernos estatales, además de una pequeña contribución que pagan los usuarios al recibir la atención. Estas contribuciones son cuotas de recuperación. La población de responsabilidad de la SSA y de los CESA se atienden en las instalaciones de estas instituciones que cuentan con su propio personal. El ESP se financia con recursos del gobierno federal, los gobiernos estatales, cuotas familiares y compra servicios de salud para sus afiliados a la SSA y a los CESA. Finalmente, el sector privado se financia con los pagos que hacen los usuarios al momento de recibir la atención y con las primas de los seguros médicos privados y ofrece servicios en consultorios, clínicas y hospitales privados. En cuanto a la educación, de acuerdo a la gráfica, evidenciamos que para el año 2016 hubo un porcentaje más bajo de lo normal en el gasto para alumno nivel terciario, debido a programas que se implementaron para la fomentación de educación superior, como el Programa Integral de Fortalecimiento de Instituciones, la proporción de egresados con un primer título de educación terciaria de técnico superior universitario profesional asociado a aumentado desde el 6.7% en 2005 hasta el 8.1% en 2016, según datos oficiales de la OCDE. También se establecieron otros programas de financiamiento, como el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior, las cuales pueden utilizarse para establecer oficinas de vinculación o financiar actividades afines. Además, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología aportó financiamiento a través del programa JETI para formar personal de las oficinas de vinculación e innovación durante el periodo del 2013 al 2016. Las universidades e instituciones de educación superior por régimen público se encuentran en 123 universidades públicas, 202 institutos, 111 normales y 123 en los que engloba otras instituciones de educación superior. Con un total de 569 instituciones de régimen público y 466 instituciones de régimen particular, con un total de 1.035 instituciones de educación superior. Finalizando, de acuerdo con los resultados del ranking de universidades de México, elaborado por la revista América Economía, para el año 2019 encontramos que en primer puesto está la Universidad Autónoma de México con un índice de calidad del 85,09%. En segundo puesto está el Instituto Politécnico Nacional con un índice de calidad del 76,28%. En tercer lugar está la Universidad Autónoma Metropolitana con un índice de calidad del 71,16%. En cuarto lugar está el Colegio de México con un índice de calidad del 66,33%. Y en último puesto está la Universidad Iberoamericana de México con un índice de calidad del 61,05%. Cabe resaltar que este estudio revisa temas tales como calidad, docencia, investigación, prestigio, oferta de posgrados, internacionalización, acreditación e inclusión y diversidad. Dentro de estas universidades, las 4 primeras universidades son públicas y la quinta es una universidad privada. Para concluir, mostramos la biografía en la que nos basamos para la exposición. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias.